la serie de la familia y que la familia es una comunidad teológica. Yo quiero que inclinemos el rostro porque son temas tan importantes y solo Dios puede aclararnos la importancia que debemos de darle. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que tú me des la gracia a mí, la fe para poder saber la importancia que tiene este tema, lo útil que será para tu propósito si ponemos en práctica esto, si dependemos de la gracia. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, si usted es padre de adolescentes, o sea, jovencitos, esta palabra va a ayudarle a usted. Si usted es padre de niños pequeñitos, esta palabra va a ayudarle también. Pero me dirá un soltero: pero yo soy joven, ¿en qué me va a ayudar? Te va a ayudar, por lo menos a tener entendimiento cuando tu padre te instruya, te oriente, y tarde o temprano, en un tiempo futuro, tú vas a ser padre, y si el Señor no ha venido, también vas a ser abuelo. Así que esta palabra va para todos. Nosotros sabemos que la crianza que nos dieron a nosotros fue, como la Biblia dice, como a ellos bien les parecía. Así nos criaron, como a ellos bien les parecía. Y agradecidos a Dios, hermano, porque tuvimos padres que nos criaron. Pero tenemos que saber que ellos nos criaron conforme a la mentalidad de ellos, como a ellos los criaron. Ahora, nosotros estando en una iglesia bíblica, entonces nosotros estamos siendo instruidos para que nosotros, todo aquello que no es conforme a la palabra y que nos criaron como a ellos bien les parecía, conforme a su pensamiento, podamos renovar. Así como usted, cuando tiene un sillón viejo, roto, ¿qué hace usted si tiene un sillón nuevo, hermano, a la mano? Lo deja ahí, lo renueva, lo tira y renueva su sala. De esa manera por eso es la palabra de hoy. Y ahorita vamos a ver cuál es la bendición de los padres que practican la confesión de pecados y no lo encubren en el hogar. Qué bendición tienen aquellos padres que son sinceros y reconocen su pecado, no el pecado de los demás, no, el pecado de ellos en el hogar. Los padres que confiesan, o sea, los padres que no confiesan, que se la llevan de que ellos son perfectos, cometen algunos errorcitos. Los padres que no confiesan no tendrán un hogar que funcione como una comunidad redentora. Indirectamente les enseñarán a sus hijos a esconder sus pecados. ¿A qué les van a enseñar a sus hijos, hermanos, los padres que no son abiertos? ¿A qué, hermanos? A esconder su pecado, a dar justificaciones de él, a negar su existencia o culpar a otros. Sí, pero Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará,
mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los padres que confiesan su pecado y dice, sí, hijo. Y no dice, me equivoqué, no, pequé. Cometí un error, hijo, no, pequé. Y debo de enmendar esto, sí, debo de arrepentirme. Hermano, esto que yo estoy diciendo es para mí, hermanos. Porque nuestro corazón tiende a echarle la culpa a otro, a justificarse. No sé si ustedes tienen ese problema, yo tengo ese problema, lucho. Pero, ¿qué diría un hijo que su papá le diga, hijo, quiero reunirme con usted? Sí, papá, porque uno se reúne para sacar el pecado de ellos y decirle, hijo, yo pequé contra usted. Yo le fallé al Señor aquí y le fallé al Señor en esto. Pido su perdón. Me contaron una vez del pastor Javier que fue a un lugar. Ojalá él no oiga esto. Fue a pedir perdón. Pero a mí me ministró el pastor Javier, porque el pastor Javier no fue y le dijo, perdóname, ¿oíste? No, él fue a la persona y le dijo, perdóname porque yo pequé contra ti en esto y en esto. Fue específico en qué pecó. Y eso a mí me habló mucho. He sabido de matrimonios, yo tengo relación, contacto con ellos, que ellos, hermano, diariamente se confiesan los pecados el uno al otro. El uno al otro le dice, mira, yo no puedo ver películas cargadas de esto y esto porque yo soy débil. Así que en nuestro hogar no vamos a ver esto. Y la otra dice, yo también soy débil. Se confiesan los pecados unos a otros, no tienen cuentas largas. Entonces, los padres que son así o somos así, estamos creando una nueva generación. Porque el hijo, cuando Dios obre, va a decir, mi papá le pedía perdón a mi mamá y mi mamá era pronta para pedirle perdón. Mi mamá y mi papá nos reunían para tratar el pecado. Y la manera de tratar el pecado es tratarlo como Dios lo trata, es confesarlo, porque así dice la Biblia. Ahora, nosotros podemos actuar como fariseos o como modelos del evangelio en el hogar. Nosotros podemos actuar como ¿qué, hermanos? O como fariseos o como modelos de el evangelio. La manera farisaica, hermanos, quizás usted se va a identificar. La manera farisaica es cuando los padres hablan de su niñez y dicen, en mi época, cuando yo estaba y era como tú, que le hiciera eso a mi papá. Hermanos, nos estamos poniendo en alta estima. Estamos diciéndole al hijo, yo soy superior a ti. Es fácil para los padres relacionarse con sus hijos como el fariseo orando. Fíjese que había una vez, según el relato de Lucas 18, 9 al 14, dice que habían dos personas que subieron al templo a orar. Y el uno decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, fornicarios, adúlteros.
y ni siquiera soy como ese que está de rodillas a la par mía. Y entonces ese era el fariseo. Y el publicano oraba diferente y decía, no tenía palabras para dirigirse al Señor, solo le decía, sé propicio de mí, pecador. Hermanos, qué lindo es eso. Yo he oído de familias que se reúnen con sus hijos y en determinado momento los niños tienen voz y voto para poder decir en aquellos pecados de los papás que les están haciendo daño. Cuando yo oía eso, temblaba, porque mi cultura como padre no fue esa. Que Dios nos ayude, hermanos, porque todo esto refleja el Evangelio. ¿Qué refleja esto, hermano? El Evangelio. Y todo esto, hermanos, de verdad va a traer bendición, mucha bendición a los hogares. Y no solamente a los hogares, sino al mundo. Para que dos dejen de pelear, uno debe de tomar la iniciativa y decir, he pecado, yo he pecado. Padres modelos del Evangelio. Yo anhelo ser un padre modelo del Evangelio, que aunque mis hijos ya salieron, pero que ellos vean en mí el Evangelio. Los padres, ¿quiénes son los padres modelos del Evangelio? Los padres que admiten su pecado. Los padres que, ¿qué, hermanos? Que admiten. Ellos se establecen como modelos del Evangelio para sus hijos diariamente. ¿Y qué es lo que se usa como norma en el hogar para ver si hemos pecado o no? La palabra de Dios. ¿Cuál es la norma, hermano, que se usa? La palabra de Dios. Ese es el espejo en la cual nos vemos como padres a nosotros mismos. Y el modelo por excelencia es Jesús. Siempre hay una pregunta que nos debemos de hacer en los momentos de la encrucijada, y es, ¿qué haría Jesús? ¿Cuál es la pregunta que nos debemos de hacer, hermanos? ¿Qué haría Jesús? Hermanos, a medida que los padres mantengan la Biblia como la norma suprema en el hogar y establezcan que en su hogar, que el padre se reúna y diga, en este hogar la regla suprema en la cual nos vamos a regir es la palabra de Dios. Papi, y la música que vamos a escuchar, escuche la que quiera, pero aquella música que no contradiga la palabra de Dios. ¿De verdad, papi? Sí. ¿Qué les parece, hermanos? Que sea esta la regla, porque hay música que se le dice mundana que no contradice la palabra de Dios. Entonces, esa debe de ser la norma. Nuestra manera de tratarnos, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de vivir como familia será la palabra de Dios. Y esa va a ser la regla suprema. Entonces, a medida que los padres fielmente mantengan la norma suprema de Dios, sus hijos comenzarán a ver su necesidad total de Jesucristo. Ellos verán que no se parecen tanto a Jesucristo, o que Jesucristo está reinando en algunas áreas
de ellos. El hermano Paul Tripp cuenta una historia, yo la escribí ahí, y es el milagro que sucedió en su hija, de cómo ella comenzó a conocer el evangelio, a ver la necesidad del evangelio en su vida. Imagínense, esa debe de ser una oración nuestra con nuestros hijos, que ellos comiencen a ver la necesidad del evangelio en sus vidas, la necesidad de Jesucristo en sus vidas. Dice él: recuerdo una noche que pasé junto al cuarto de mi hija, dice el hermano. La hija estaba llorando, mi hija, y la escuché llorando. Entré y le pregunté qué le pasaba. Con lágrimas me dijo: papá, no puedo hacerlo, no puedo hacer lo que me pides. Simplemente es imposible. Le pedí que me explicara lo que quería decir. Me dijo: es que papá, tú me dices que debo querer compartir con mis hermanos, pero no lo hago, no me brota eso. Cuando me dices que les dé algo mío, lo hago, pero lo odio hacerlo, y me molesto contigo porque pedírmelo, y con ellos por tomarlo. Y dice la hija: es que yo no quiero compartir, no me nace, lo odio, no es posible, no lo disfruto. Y dice el hermano: cuando dijo estas palabras, irrumpió en llanto otra vez. En su cuarto aquella noche estaba comenzando a experimentar algo maravilloso. Algunos teólogos le llaman el sentido de impotencia. El decir: es que yo no lo puedo hacer, yo no me nace hacerlo, es imposible hacerlo, yo no puedo perdonar. Y ese sentido de impotencia nos lleva a alguien que sí puede hacerlo. En su cuarto aquella noche estaba comenzando a experimentar algo maravilloso. El hecho de que no hay posibilidad de ser justos por medio de cumplir la ley. Comenzó a darse cuenta, dice el hermano, que en sus propias fuerzas, por el ejercicio de su propia voluntad, no podía obedecer a Dios. En su cuarto aquella noche comenzó a clamar a Cristo, comenzó a ver que Él era la única esperanza para poder llevar a cabo aquello. Una lucha con el compartir que no fue cubierta por una solución cosmética, se convirtió en el contexto en el cual fue revelado Cristo como el Redentor. Esa es una familia redentora. Una familia donde Cristo es presentado como la esperanza. Cuando se mantiene en alto la palabra como la norma para la familia, el pecado comenzará a ser revelado por lo que realmente es. Solamente entonces el mensaje de redención en Cristo tiene sentido. Amados hermanos, estamos aprendiendo algo esta mañana en este culto dominical. Y dice el hermano: los hijos orgullosos que están a la defensiva, que buscan excusas y autojustificarse, se convertirán, claro, esto es una obra de Dios, se convertirán en buscadores de la gracia. ¿En buscadores de qué? De la gracia. A medida que el Espíritu Santo obre a través del ministerio fiel de los padres, que abandonan su propio deseo de comodidad y tranquilidad. Un padre debe de estar dispuesto
a aprovechar las oportunidades, a no enviar al cuarto de castigo al niño, sino a conversar con él mejor, a decirle que la razón por la cual él repite y repite y repite ese mismo pecado es porque él está confiando en sus propias fuerzas para lograrlo. Él está queriendo guardar la ley, lo cual es imposible. Y el cambio vendrá cuando ese niño realmente diga: yo no puedo hacerlo por mí mismo, esto es imposible. Por ejemplo, hijos, jóvenes que están aquí, les hago una pregunta y les voy a predicar el evangelio en esto. ¿A ustedes les dan ganas de venir aquí a la iglesia o vienen solo porque sus padres los traen? Si tú eres honesto, dirás: mire, yo sinceramente, si mi padre no viniera, no viniera. Esa es una buena oportunidad para decirle: Señor, yo quiero que pongas en mí un deseo que nazca de mí. Yo quiero que hagas una obra en mí, Señor. Yo quiero venir y obedecer siempre a mis padres, pero yo quiero que hagas una obra en mí que todavía no ha sido hecha en mí, porque yo también un día voy a ser madre y voy a ser padre, y yo quiero que mis hijos, modelarles a ellos. Hermanos, este tema es de gran importancia, y el tema que vamos a ver ahorita es la vida en un mundo caído. Este es un gran tema para aclarar el evangelio. Nuestros hijos tienen que saber, tú como padre debes de saber que vivimos en un mundo caído. Ustedes como padre y nuestros hijos deben de saber qué tema, hermanos, que vivimos en un mundo no de rosas, en un mundo caído. Y nuestros hogares no están exentos de eso. En nuestros hogares ellos escucharán palabrotas, maltratos, verán cosas que no provienen del amor, experimentarán el egoísmo y serán el objeto de la irritación. Hay cosas que los van a irritar a ellos. Van a haber enojos de sus más queridos. Nosotros tenemos que aclararles eso, que somos, aunque somos una familia cristiana, tenemos una gran debilidad, y es somos personas caídas. Y entonces, cuando nosotros explicamos eso, ahí les explicamos también el mensaje de redención. ¿Qué mensaje, hermano? El mensaje de redención. Que para esta gente caída, para esos pecados hogareños, Cristo ya pagó por ellos y que hay esperanza. Hay un redentor que ha venido. Y esa inclinación del maltrato hacia mi hijo, si somos una familia cristiana, Cristo ya pagó por ese pecado. Solo es cuestión de tiempo, porque Él ha prometido poner su imagen, y un día de estos eso desaparecerá. Se dice que una vez había un pintor y tenía un cuadro, iba de pintar y pintar el cuadro, brochazo y brochazo y brochazo, brochazo. Y le decían: ¿y qué usted está haciendo ahí? Un rostro, decía, muy bonito, pero no se ve, solo manchones. Sí, decía él, pero estoy
elaborando, estoy pintando un rostro. Y un día, en el día señalado, con un brochazo, el rostro apareció. Y eso es lo que sucede cuando nosotros estamos expuestos a la palabra, estamos expuestos al evangelio. Hay oraciones detrás de nosotros. La familia está llena de oraciones. De repente estará y surgirá la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es en la familia donde nosotros tenemos que enseñar que hay perdón, que Cristo libera, que hay reconciliación y que hay restauración. Presentas un modelo de esto cuando haces más que enviar a tus hijos, como yo decía, en conflicto a su cuarto. Váyase para el cuarto. Déjeme en paz. El evangelio no te manda eso. El evangelio nos manda a predicar, a conversar sobre ese pecado. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Presentas un modelo del evangelio cuando requieres que estén frente a frente contigo, o frente a frente a los dos niños, para lidiar con las diferencias, para confesar el pecado, para pedir perdón y para restaurar la relación. Les decía en charlas pasadas, y por alguno que no ha venido, que es muy nuestra inclinación como padres, no es a tratar con el corazón muchas veces, sino a dar soluciones baratas. ¿Qué haríamos en el caso de que los niños estén peleando por un juguete y los dos tienen agarrado el juguete? ¿Qué harías tú? Lo normal es: ¿quién lo tenía primero? Yo, papá. ¿De verdad él lo tenía primero? Sí, va, entonces dáselo. Una solución que no está tratando con el corazón. Pero ¿cómo actuaríamos ahí bíblicamente y tratar con el corazón? Lo primero es: va, dejen el juguete. No, déjenlo ahí. Niños, ustedes saben de un versículo que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ustedes se están amando ustedes o están siendo egoístas? Ambos. Cuando tú tiraste y le arrebataste el juguete y tú no te lo quisiste dejar y hubo el forcejeo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pecado cometimos ahí? El pecado de violar, que no amamos al prójimo como a nosotros mismos. El pecado de egoísmo. Y es una manera de enseñar de que Cristo murió por ese pecado. Cuando presentamos de esa manera y enseñamos de esa manera, estás testificando de la presencia y el poder del Redentor, y estás enseñando a tus hijos a ser gente de esperanza en medio de un mundo caído. Debemos de dar esperanza a nuestros hijos y decirle: esto es imposible, pero hay algo que es posible cuando dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Nunca debemos decir: tú nunca vas a cambiar. Debemos de decirle: tú puedes cambiar si dependes del Señor. Los hijos, como ya lo dije, en un hogar caído, aunque sea cristiano, ahí habrá de todo. Se revelará la pereza,
el irrespeto, la irresponsabilidad, reaccionarán en egoísmo. En vez de amor, nos irritarán, nos sacarán de las casillas, como se dice. Y ahí se necesita la gracia de Dios para no pagar con la misma moneda, con pecado. Se rebelarán en vez de someterse y tomarán en vez de dar. Cada una de estas experiencias es una oportunidad. Cada una de estas experiencias es una, ¿qué, hermanos? Una oportunidad para redimir, para actuar como redentores, para decir, llevar a tu hijo al único lugar de esperanza y ayuda. ¿Quién es ese único lugar de esperanza y ayuda, hermanos? El Señor Jesucristo. Había un joven allá en San Salvador que ese joven batallaba con un pecado y batallaba con ese pecado. Y un día ese joven dijo: no es posible, dijo, que este pecado no lo haya vencido Cristo en la cruz. Y dijo: Señor, tú venciste este pecado. Y creyó al Señor. ¿Y saben que el Señor lo liberó? El Evangelio, Jesucristo. A menudo nos perdemos esas oportunidades porque estamos muy ocupados, encasquillados en corregir diferente a nuestros hijos. Y estamos muy ocupados en evitar las peleas, pero no en aprovechar esas peleas para presentar el Evangelio. En vez de exponer el pecado que está detrás de esa pelea, llevándolos a individuos involucrados a Cristo para experimentar su perdón y ayuda al buscarle en confesión y arrepentimiento. Ahí en la figura van a aparecer un padre que está gritando y una mamá que está acusando. Ellos están perdiendo la oportunidad. ¿No está ahí? Ahí está. Todavía no ha salido. No sale. Muchas veces, hermanos, perdemos esa gran oportunidad. No está saliendo. No está saliendo nada. Nada. Bueno. Pero desde el principio nada. ¿Qué prueba? Bueno. Hermanos, creí que todo estaba saliendo, pero bueno, sigamos. Perdemos la oportunidad porque muchas veces nos concentramos solo en el pecado y no en la oportunidad que tenemos. Quedamos atrapados en nuestras propias heridas y en nuestros enojos. Quedamos atrapados ¿en qué, hermanos? En nuestras propias heridas y en nuestros enojos. En vez de decir palabras llenas del Evangelio, llenas de esperanza, le decimos palabras a nuestros hijos como por ejemplo: nunca vas a cambiar. ¿Cómo les decimos a nuestros hijos, hermanos? Tú nunca vas a cambiar. A veces nos distanciamos de los pecados de nuestros hijos. O sea, como si nosotros no los hemos cometido o no los estamos cometiendo, nos distanciamos. Necesitamos identificarnos con nuestros hijos y decirle: hijo, de pecador a pecador, yo también soy pecador. Yo también cometo estos pecados, hijo.
de pecador a pecador. Nuestros hijos deben de saber que cuando nosotros les estamos corrigiendo, los estamos haciendo también con temor y temblor, sabiendo que estamos de pecador a pecador. El pecado es una condición humana, es un problema que reside en nuestra propia naturaleza. Nadie se salva de esta enfermedad, ni el padre que está corrigiendo. No hay algún pecado que nuestros hijos cometan que nosotros no seamos capaces de cometer también. Oiga bien esa frase. No hay algún pecado en el cual nuestros hijos están que nosotros no seamos capaces de cometer también. Si educamos así y creamos así, la familia va a ser bendecida. A medida que admitamos, oiga bien esa palabra, a medida que admitamos que somos semejantes, que tú y yo, que tú no estás abajo y yo arriba, que yo soy Jesucristo y tú eres un gran pecador. No, los dos somos pecador. Cuando trabajamos así, demostramos una emoción personal hacia el Evangelio, porque también es nuestra sola esperanza. No respondemos con, como dice ahí, ¿cómo pudiste hacer esto? Otra vez lo hiciste. ¿Por qué lo volviste a hacer? Pero tú también, papi. Tú también lo haces. La crianza de nuestros hijos se requiere de mucha humildad, de mucho reconocimiento, que estamos trabajando de pecador a pecador. Si no reconocemos con un reconocimiento humilde, dice ahí, de nuestro propio pecado, entendemos el cómo y el porqué del pecado, porque lo conocemos y seguiríamos en él, de no ser por la gracia gloriosa del Señor Jesucristo. Es bueno decirles a nuestros hijos: hijo, yo también peco en ese pecado que usted está ahorita. Lo que pasa es que podría ser que el Señor ya me ayudó a mí, la gracia ya obró un poquito más que en usted, pero yo también estoy luchando ahí. Hijo, oremos como pecador. No debemos de comunicar a nuestros hijos que ellos serían mejores si pudieran ser. En vez de eso, necesitamos decir que solo es a través de Cristo que hemos experimentado la libertad de las cosas en las cuales ellos batallan ahora. Nuestros hijos experimentarán un mundo de promesas incumplidas. Hermanos, nuestros hijos se enfrentarán a un mundo corrompido. ¿A qué se enfrentarán nuestros hijos, hermanos? A un mundo corrompido. Gobiernos corrompidos, instituciones corrompidas, ambiciones egoístas, violencia desenfrenada, familias destruidas, jefes con un mal vivir, jefes donde vivirán no de acuerdo al diseño de Génesis. Capítulo 1, varón y hembra los creó. Nuestros hijos se enfrentarán a todo eso. Y experimentarán la tentación de las mentiras de este mundo. Ellos vivirán un mundo
pero donde nosotros podemos entrar con el Evangelio y decirles: pero Dios en medio de todo eso gobierna todo. ¿Qué debemos de decirle, hermano? Que Dios gobierna. Y que Dios ha permitido eso por un tiempo. Pero que viene un día donde Él, a ese día se le llama el día de la gran cosecha. ¿Cómo se le llama a ese día, hermano? El día de la gran cosecha, donde la cizaña será enmanojada y tirada al fuego, y el trigo será lanzado en graneros en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hijos batallarán con el dolor, el temor, la decepción, el desánimo. Tendrán 1,000,000 de razones para sentirse cínicos y desesperanzados. Pero nosotros debemos decirle: hijo, no debemos de vivir por lo que vemos, sino por fe. Porque por fe andamos, dice la Biblia, y no por vista. Habrá un día cuando estemos en el reino de los cielos que ya no vamos a andar por fe, sino que ahí sí andaremos por vista. Pero mientras vivamos en este mundo, vamos siempre a andar en cosas que nos desilusionan. Pero vamos a vivir por fe en que Dios gobierna todo eso. Dios controla todo eso, como dice el Salmo 93. Jehová reina. ¿Qué dice el Salmo, hermanos? Jehová reina, se vistió de magnificencia. Fundó la tierra y no se moverá. No podremos muchas veces protegerlos a ellos. Quisiéramos protegerlos, quisiéramos tenerlos en una burbuja, pero no podemos. Tenemos que prepararlos para eso. No podemos actuar como si eso no existiera, porque a donde quiera que miren ellos verán imperfección. Nunca le digas al niño cuando te haga una pregunta por cómo te parezca: no me hable de eso, no es el tiempo. No, levante la mano y dirá: aquí está su profesor, hable, tiene más preguntas de eso. Y enséñeles bíblicamente, con pureza. Si va a enseñar la sexualidad, como dice un libro, no sea cobarde. A los niños, cuando ya comienzan a entender, hay que enseñarles su sexualidad. ¿Para qué Dios le dio sus órganos genitales? Alguien dijo: ¿y qué hacer cuando el niño se frota su pene? ¿Qué hacer? ¡Ay, no hay qué hacer! Es un buen momento para decirle que Dios, en su gran amor, le dio ese pene para esto y esto, y qué es lo que no se puede hacer con él y lo que sí se puede hacer. La bendición de un pene que Dios le dio. Uy, no diga eso, hermano. ¿Cómo que no diga eso? Si es lo que Dios, la belleza de la creación de Dios. Amén, hermanos. Así que ahí, así dice ese libro que yo leí hace muchos años, ¿verdad? Que no debemos de ser cobardes para enseñar la sexualidad a nuestros hijos desde la temprana edad, cada uno dosificada. Aunque este mundo es un lugar de caos, debemos de traer el Evangelio. Sobre todas las imperfecciones, sobre todo lo que rige, sobre todo lo que vemos, ahí reina Cristo. Él está llevando a su fin el pecado, el dolor y el sufrimiento. Lo que enfrentamos aquí, debemos de animarlos
no es comparable con las glorias venideras que han de manifestarse. Cuando les hablemos del sufrimiento, digámosles: nosotros no somos una generación de cristal. Y como yo les decía a los hombres, no debemos de fomentar esa generación de cristal. Se dice que sociológicamente que esa generación apareció, pero no, ya existía antes. Cuando los padres que han sufrido y no quieren que sus hijos sufran, entonces los autoprotegen y les dan todo para que no sufran. No, nosotros debemos de enseñarles a nuestros hijos que a través del sufrimiento Dios forma el carácter de Cristo en nosotros, y que también Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero que también debemos de darle esperanza a nuestros hijos que viene un día cuando todo eso terminará. Lo que enfrentamos aquí no se compara con las glorias de la eternidad. Hay esperanza, necesitamos encontrar maneras prácticas de comunicar esta esperanza a nuestros hijos. Cada situación en la que el pecado levanta su cabeza es una oportunidad para enseñar la gracia de Dios. Cada situación en la que el tentador es revelado es una oportunidad para señalar a Cristo, quien es más grande que Él. Hermano, una de las bendiciones del Evangelio cuando se comparte correctamente es que el Evangelio no solamente señala el pecado, la corrupción, sino que el Evangelio da esperanza. Amén, hermanos. El Evangelio da esperanza. El Evangelio te hace ver que todo eso está llegando a su fin, que todo eso es parte de este siglo, pero viene un siglo venidero. Cada circunstancia de fracaso es una puerta abierta para el mensaje de perdón y liberación. En algunas áreas nuestros hijos van a fracasar, se van a dar con los dientes, con la frente. Debemos prepararlos para ese tiempo. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tu ley. Muchas veces, una vez un predicador oraba, y yo no sé si él lo hacía correctamente o incorrectamente, y decía: oh Señor, que aquí están tus hijos, decía, y que nunca ellos sean humillados, decía. Que nunca tus hijos, Señor, sean humillados, decía. Pero realmente hay que enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, como dice el Salmo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tu ley. Si esto me hace más humilde y más semejante a Cristo, gracias, Señor. Dame tu gracia, Señor. Hermanos, estamos compartiendo de la familia. ¿Se acuerdan del concepto de la familia? La familia es la comunidad principal ordenada por Dios, donde se llevan a cabo dos cosas: el aprendizaje o la instrucción. La familia es el lugar que Dios nos ha dado para instruir. No existe otra comunidad de aprendizaje más consistente y efectiva que la familia. La existencia y la gloria de Dios, la responsabilidad moral de amar al prójimo, la podemos enseñar ahí. Como padres debemos de aceptar nuestra posición como los maestros principales. ¿Quiénes somos nosotros como padres, hermanos? Es un alto llamado que nosotros tenemos.
Y aquí estamos ya terminando. Al seguir el llamado de Dios, oraremos por nuestros hijos, lo que Pablo oró por la iglesia de Éfeso. Mire lo que Pablo oró por la iglesia de Éfeso. En el libro de Efesios, capítulo 1. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de ¿qué, hermanos? De sabiduría. Que seamos padres sabios, no padres mundanos. Que nos dé una revelación en el conocimiento de Él. Padres que conozcan a Jesucristo, que conozcan el Evangelio, que conozcan que Jesucristo es Redentor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Que no actuemos con el entendimiento humano, sino con un entendimiento alumbrado, iluminado por el Señor. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Para que seamos padres que demos esperanza a nuestros hijos. Para que seamos padres que, ¿qué, hermanos? Como hemos conocido la esperanza, para nosotros les demos esperanza a ellos. Al infierno te vas a ir. No. Tenemos que predicar el infierno. Y que el infierno es para que el que no cree, y que si ellos no han creído, ahí van a ir. Pero todo tiene su lugar. No amenacemos con el infierno cuando no sea necesario, solamente cuando sea necesario y con gracia. Para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Antes de orar, para finalizar, yo quisiera compartir cómo presentar el Evangelio en el momento de disciplinar a un adolescente y a un niño. Cómo presentar el Evangelio, las riquezas de su gracia, con sabiduría, con esperanza. Cómo presentar el Evangelio en el momento de disciplinar a un adolescente y a un niño pequeño. Vamos con el adolescente. Se dice que había un jovencito, un adolescente, que era hijo de uno de los hermanos más consagrados de la iglesia. Y alguien vio cuando este jovencito se robó o hurtó los diezmos del alfolí. Entonces, esta señora que vio al adolescente vino donde el padre y le dijo: yo vi a su hijo meter la mano, sacar un sobre y llevárselo. El hermano, asustado y por la vergüenza que eso traía, fue al pastor. Le dijo: pastor, fulana de tal vino y vio a mi hijo haciendo esto, ¿qué podemos hacer? El pastor, muy amorosamente, sin condenar al hermano ni al adolescente, tuvieron una reunión juntos con el papá y el hijo. Y entonces el pastor comenzó y le dijo: ¿sabes, Juan, que el hecho de que alguien te haya descubierto y alguien haya visto, solo ahí está la riqueza de su gracia?
Solo ahí está la misericordia de Dios. Sabes, Juan, que hay muchas gentes que han hurtado como tú y nadie los ha visto y han llegado a su edad madura y son profesionales y se vuelven ladrones de banco. Pero tú has tenido la bendición que alguien, la misericordia que alguien te vio. Solo eso, Juan, debes de darle gracias a Dios. Y sabes, Juan, que ese pecado de agarrar cosas que no te pertenecen, ese pecado es imposible que tú lo venzas por ti mismo. Yo te puedo corregir y decirte no lo hagas más, pero ese pecado tú no vas a poder vencerlo porque es algo que está dentro de ti. Pero te quiero presentar que Cristo vino y derramó su sangre por ese pecado. Y Él vino desde el cielo, dejó su trono de gloria y en una cruz derramó su sangre por ti, por ese pecado. Mira qué amoroso es Dios. Algo que Él no merecía, Él pagó por ese pecado para que tú puedas hoy clamar y decir: yo necesito a Jesús para ser liberado de esto. Y se cuenta que cuando el adolescente oyó la gloriosa historia del Evangelio, irrumpió a llorar y en su llanto confesó que no solamente se había robado ese sobre, sino que ya lo había hecho otras veces. Pero ¿quién confrontó a ese joven? El Evangelio, el amor de Dios, porque él se dio cuenta que no solamente estaba condenado, sino que había esperanza para un pecador. Y entonces el pastor y el padre oraron a Dios, pidiendo perdón, pidiendo liberación por aquel adolescente. Una manera de compartir el Evangelio cuando vamos a disciplinar a un joven. ¿Cómo disciplinar? ¿Cómo compartir el Evangelio con un niño? Cuando usted lo va a corregir, lo va a disciplinar. Bueno, el niño tiene 3, 4 años. Usted ya anteriormente el niño le ha dado una manotada a la leche y la tiró. Ahora es segunda vez. El niño requiere no solamente un consejo, requiere la vara, como dice Proverbios 22:15. Proverbios 22:15 dice que la rebelión está ligada en el corazón del niño, la vara de la corrección la alejará de él. La vara no transforma, pero sí pondrá los límites. ¿Qué hacer cuando el niño, y vamos a disciplinarlo ahí? Bueno, algo que cuesta, que no es fácil, se requiere la gracia de Dios. Es, primer paso, llamar al niño, pero sin ir a uno, sin estar airado. No es fácil, hermano, no es fácil. Y decirle, número 1, hacerlo que reconozca: usted le pegó al vaso de leche, usted actuó neciamente. ¿Sí o no? Sí, papá. Y ahora yo voy a disciplinarlo. Le voy a dar 2 varazos a nalga pelada. No, papá. Sí. Así que quítese los pantaloncitos y vamos a hacer el trabajito que Dios manda. Y entonces, cuando usted termina de hacer el trabajito que Dios manda, número 3, usted lo abraza. Usted no le dice: ándate por allá, ándate por el cuarto, ya vas a ver, y la próxima vez te voy a dar más duro. No. Usted agarra a su niño y le dice: yo te amo,
Por eso lo hice. Y lo voy a volver a hacer las veces que quiera, las veces que sea necesario. Número 4. Pero sabes, querido, que lo que tú has cometido es un pecado. Se llama necedad. La vara te puede poner límites, pero solo hay uno que te puede transformar. Se llama Cristo Jesús, porque Él murió por todos esos pecados que tú cometes. Así que, bebé, yo te invito a que vengamos a Cristo para que confieses ese pecado de necedad, ese pecado de soberbia, y le pidas al Señor que te libere de ese pecado. Vamos a orar. Maneras prácticas de cómo aprovechar las oportunidades, las circunstancias, tanto en adolescentes como en niños, para, al disciplinar, presentar el Evangelio. Cristo murió. Hay esperanza en Él para los pecadores. Oremos por sabiduría y gracia para poder llevar a cabo esto. Señor, en el nombre de Jesús, esto, Señor, que he predicado, es imposible de llevarlo a cabo por nuestras propias fuerzas. Lo más que podemos hacer es oír estas enseñanzas, ser oidores, pero para ser hacedores se necesita tu gracia. La gracia de Dios nos puede hacer valientes. La gracia de Dios nos puede dar entendimiento, Señor. La gracia de Dios nos puede dar revelación en conocer a Cristo, y al conocerlo a Él podemos reflejarlo a Él y ser como Él en la familia. Oro por todos los padres que están en batalla, en luchas, que esta palabra sea de gran ayuda, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, Señor nuestro. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.